¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Mi nombre es Silvia Treviño. Hoy, desde los departamentos Muestra de Cantera Residencial, tarde en la que nos acompaña la doctora Marcela Reyes Molleda. Ella es ginecóloga y obstetra con especialidad en materno-fetal. Doctora, hola, muchas gracias por la invitación a Carsa. Y pues aquí estamos para sacar dudas sobre este tema. Así es, un tema muy importante, doctora, que a todas las mujeres, tarde o temprano, lo vamos a vivir. Es el tema de la menopausia. ¿Qué le parece si arrancamos pues definiendo qué es la menopausia? Bueno, la menopausia en las cuestiones médicas o ginecológicas es un tiempo, o sea, es un evento realmente. ¿Qué evento es? Bueno, es la última menstruación de una mujer, o sea, marcas la finalidad o el fin de su etapa fértil, por llamarlo de alguna manera, pero es un evento. A veces tenemos la idea de que la menopausia abarca una gran cantidad de años y realmente no, es una fecha en específico. Y ya todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, en años o tiempos, síntomas y demás, tienen otro tipo de definiciones o denominaciones. Pero menopausia como tal es el evento de la última menstruación en una mujer. O sea, se reduce a una fecha en particular, no tanto tiempo. ¿A qué edad es cuando inicia esta etapa? La menopausia va dependiendo sobre todo en las cuestiones de la raza, prácticamente. Si nos vamos nosotros a centrarnos en las cuestiones de aquí en México, se cree o se tienen en cuestiones estadísticas que la menopausia va más o menos entre los 47 y 48 años de edad. El hecho del cese, como te digo, la última menstruación como tal, entre los 47 y 48 años. Sin embargo, hay mujeres que les sucede antes. Sí, puede suceder esto de la menopausia prematura, ¿de acuerdo? Que son pacientes que empiezan a tener menopausias, sobre todo en México, por debajo de los 40 años de edad o 42 años de edad. Puede suceder, es un grupo más reducido de pacientes, pero se puede llegar a presentar. Son pacientes que se les tiene que poner un poquito más de importancia, un poquito mayor de cuidado, porque como ahorita lo vamos a hablar, la menopausia no solamente es el cese de la menstruación, o sea, no trae consigo solamente cambios ginecológicos, puede llegar a tener también cambios a nivel de salud y que mientras más, de manera más temprana esto suceda, obviamente esos cambios van a estar un poco más acentuados. ¿Hay algo que esté en nuestras manos para evitar llegar a la menopausia a etapa temprana o la verdad es que es algo natural? No, es algo natural, es algo que ya es nuestro, como dicen por ahí, es nuestro reloj biológico, entonces ya lo traemos ahí marcado. ¿Cómo podemos saber si pudiéramos ser pacientes con una menopausia prematura? Normalmente pudiéramos basarnos en las cuestiones genéticas. Casi siempre le preguntamos a la paciente, bueno, más o menos tu mamá, ¿en qué edad entró en menopausia? Si yo sé que la mamá de una paciente entró en menopausia a los 37, 38, 39 años, yo sé que esa paciente tiene más riesgos de entrar en una menopausia prematura. Y el que una mujer llegue a su menstruación a edad temprana, hay mujeres que a los 10, 11 o incluso 12 años ya están arreglando, ¿influye para que seas candidata a ser premenopausia o no tiene tampoco nada que ver? No tiene una relación y, por ejemplo, las cuestiones de menstruación han ido cambiando si nosotros tomamos en cuenta los tiempos o las edades en los que las chicas empiezan a menstruar. Anteriormente empezaban en edades más avanzadas, entre los 12 y 13 años. Ahorita realmente las chiquitas pueden empezar a menstruar desde los 9 años de edad de manera normal, ya natural. Hay pacientitas con es. Muy bien. Doctora, ya dentro de esta etapa de la menopausia, ¿qué señales voy a tener en mi cuerpo? ¿Qué síntomas que yo puedo decir, híjole, estos tips o estos puntos rojos para ya acudir con ustedes como especialistas? Bueno, los primeros cambios que vamos a notar son en los ciclos. Por ejemplo, normalmente una paciente que va a entrar en menopausia, desde 4 años antes de que se marque su menopausia, puede empezar con descontrol de sus ciclos menstruales. Normalmente a lo largo de la vida reproductiva de una paciente sigue teniendo cambios. No es, por ejemplo, una chica de 12 años no va a menstruar igual a lo mejor que una chica de 24, 25 años. Pero en el caso de irnos acercando, vamos a ir viendo en la mayoría de las pacientes un alargamiento en los ciclos. Vamos teniendo ciclos que duran cada vez más tiempo y también vamos a ver menstruaciones que a veces duran un poquito más de tiempo o a veces lo relacionan también las pacientes con la cantidad. Entonces empieza a haber ahí un desajuste en tiempos y es lo primero que notan las pacientes.
¿Qué otros síntomas podemos llegar a tener? La famosa labilidad emocional, estas pacientes que empiezan con cambios emocionales. Hay pacientes que pueden llegar a también tener una disminución en la libido, que es esta parte del deseo sexual. Entonces también es un cambio que se ve y que las pacientes pueden llegar a tener ahí en mente, decir, bueno, estoy pasando por estas cuestiones, puedo irme acercando a una etapa de menopausia y habría que acercarnos a tener una consejería médica. Okay. Son ahora sí que un sinfín de factores los que nos van a estar dando alerta. No se presentan todos al mismo tiempo. No. Puedo presentar 1, 2 o incluso nada más 1. Así es. ¿Verdad? Hay que estar muy alertas con eso. Ahora, enfermedades que puede traer la menopausia. Bueno, la menopausia como tal es la disminución de los estrógenos en las pacientes y eso es lo que marca esta cuestión del cese de la menstruación. Los estrógenos en las mujeres llevan a cabo una cuestión protectora en muchos sentidos, desde el sistema cardiovascular, nuestro sistema óseo. Entonces empieza a haber muchos cambios, por ejemplo, colesterol, triglicéridos, también se pueden ver afectados. ¿Qué enfermedades nos pueden llegar a traer? Normalmente la paciente que ya entró en menopausia normalmente tiene más riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Tenemos más riesgo de infartos, tenemos más riesgo de accidentes cerebrovasculares. En la cuestión del sistema esquelético tenemos más riesgo de osteoporosis o osteopenia y que se va presentando por esta disminución de estrógenos. Entonces, en el colesterol y los triglicéridos vamos a ver cambios que se van a incrementar y que también esto nos lleva a un incremento en el riesgo cardiovascular de las pacientes. Perfecto. Doctora, yo he escuchado muchos términos alrededor de esto, que la premenopausia, la menopausia, la peri, la post. Ahora sí que uno se confunde entre tantos términos. ¿Cuál es la diferencia entre un término y otro? ¿O si hay uno que englobe todo? ¿O cómo está el término? Anteriormente se manejan así, perimenopausia, premenopausia, posmenopausia, y realmente ahorita vamos viendo que la menopausia es el evento y todo lo que tenemos nosotros alrededor se le llama climaterio. Puede empezar, como te decía, 4 o 5 años antes realmente de marcar la menopausia y el tiempo completo que puede llegar a durar es de 10 a 15 años. Entonces todavía abarca este tiempo que va posterior al evento de la menopausia. Normalmente en estos años es donde las pacientes empiezan sintomáticas y es donde nosotros nos tenemos que empezar a preocupar por dar tratamiento para los síntomas en caso de que así se requiera. Y cuando debemos empezar a tener cuidados en estas pacientes para hacer diagnósticos de enfermedades que vayan con la menopausia y empezarlas a tratar. Como la cuestión, por ejemplo, de pacientes que van a requerir terapia de reemplazo hormonal. No todas las pacientes lo van a requerir, pero va a depender de los síntomas de la paciente, las condiciones médicas y de las enfermedades que se vayan presentando con esta menopausia. Entonces, llega la menopausia, como dice usted, el evento de que uno deja de tener la regla, pero una vez que se lleva a cabo ese evento, ahí todavía un largo trabajo exactamente. Que hacer. Doctora, ahorita vamos a platicar a nuestros amigos sobre este proyecto, pero regresando, ¿qué le parece si nos platica los tratamientos y los tips que como mujeres, obviamente es lo que nos interesa para poder llevar a cabo o vivir esta etapa de una manera más amigable, ¿verdad? Perfecto. Les comentamos, amigos, que estamos transmitiendo desde los departamentos muestra de cantera residencial en la zona de San Jerónimo. Recuerden que aquí en este proyecto manejamos departamentos de 1, 2 y 3 recámaras. Si ustedes lo que desean son departamentos de entrega inmediata, les vamos a aconsejar que visiten el edificio Jade. Últimos departamentos. Aprovechen las ofertas que Carsa tiene para ustedes, las promociones, porque nos quedan muy pocos departamentos. Ahora, si ustedes lo que buscan son departamentos para preventa, tenemos como inversión, tenemos el de Zafiro, que también son departamentos de 1, 2 y 3 recámaras. Amenidades que ustedes van a encontrar dentro de cantera, contamos con alberca, ludoteca, área para mascotas, asadores, área de camastros, área de salas de espera. La verdad es un sinfín de actividades las que ustedes como familia pueden llevar a cabo aquí en cantera. No duden en visitar nuestras redes sociales www.carsa.com, Facebook, Instagram y ahora también en TikTok nos encuentran como Mi Carsa, para que por favor visiten nuestras redes, vean los recorridos virtuales, los recorridos en 3D que contamos y ustedes puedan agendar su visita al teléfono que en este momento está apareciendo en pantalla. Recuerden, seguimos con todos los protocolos de seguridad y higiene que las instituciones gubernamentales nos solicitan. Siéntanse con la tranquilidad de acudir. Al llegar ustedes aquí a los proyectos que Carsa tiene, les vamos a recibir con cubrebocas, gel antibacterial, les tomamos la temperatura y
todas las medidas para seguridad de nuestros asesores y por supuesto de nuestros propios clientes. Así es que no duden en visitarnos y preguntar sobre este estupendo proyecto. Doctora, ¿qué le ha parecido Cantera? Muy bonitos los departamentos. La verdad es que este me tocó conocerlo ahora y habíamos conocido uno un poquito más grande en la visita anterior, pero es muy bonito, es una arquitectura muy bonita. Doctora, continuando con este tema tan importante de la menopausia, una duda, yo creo que la mayoría de las mujeres, ¿qué probabilidad hay de embarazarse durante esta etapa? Sí, sí hay probabilidades. Probabilidades en el sentido de que hay que recordar lo que decíamos ahorita, la menopausia es el evento. ¿Cómo marcamos realmente a la paciente de que está en menopausia? Cuando ella tiene un año completito, desde que hubo su última menstruación, después de un año se marca este evento, ya, menopausia. Pero previo a esto hay muchos cambios y hay pacientes que pueden llegar a tener falta de su regla de que 3 meses, 4 meses, 6 meses. Entonces, en este inter sí toca pacientes de repente que llegan, no saben que están embarazadas, les haces un eco de, oye, tienes un embarazo de 12 semanas. Doctora, ¿cómo? Si yo tenía, o sea, yo pensé que había sido un retraso en mi menstruación porque ya había tenido periodos sin menstruación de 3, 4, 6 meses. Entonces, en este sentido sí puede pasar. Normalmente esta parte de la menopausia y lo que sucede en los cambios previos y esta falta de menstruación es porque deja de haber precisamente ovulaciones. Al momento de que deja de haber ovulaciones, hay falta de menstruaciones, pero no quiere decir que de vez en cuando pueda suceder una ovulación y la paciente vuelva a presentar menstruación. Entonces, sí es un tiempo en que si la paciente no está al tanto, no tiene algún cuidado o protección, sí puede haber un embarazo. Es ahí donde puede haber una confusión. Es donde a veces los famosos pilones. Exactamente, el pilón de la casa. Que tienen hijos y después de muchos años llega el pilón. Así es. ¿Verdad? Doctora, platicábamos hace un momento, muchos cambios que en esta etapa vamos a sufrir, físicos y sobre todo psicológicos. Hay pacientes que al vivir esta etapa y todo lo que conlleva, tienen necesidad de acudir a una especialidad o a un especialista psicólogo. Así es. Lo que pasa es que lo que les comentaba, todos estos cambios que se presentan en el climaterio, es por la falta de estrógenos. Y en la cuestión de las mujeres, los estrógenos tienen muchas funciones y también tiene función a nivel cerebral. Entonces, por eso viene una labilidad emocional en las pacientes. Esta etapa de que es que anda súper enojada o anda súper triste o es que llora por todo o se enoja por todo, es porque realmente hay un cambio a nivel neurológico. Y en esta etapa que aparte es en cuestiones de algunas mujeres difícil de aceptar porque viene con un tema de envejecimiento. Entonces sí pega, aparte de esta parte de que se ve difícil en el manejo neurológico, viene la parte de la paciente en donde le es complicado la aceptación y se nos puede sumar el problema neurológico que estamos presentando con el problema emocional de la aceptación. Y hay muchos pacientes que empiezan con depresión en esta época de su vida. Entonces es importante que si no lo estamos manejando así como de manera muy adecuada, tener la posibilidad de visitar a algún psicólogo que nos ayude a este tema de la aceptación y del manejo de esta labilidad emocional, que si nosotros le ponemos un poquito de atención y empezamos a tener medidas conductuales, a la paciente le puede ir mucho mejor. Sí, porque como usted bien lo acaba de decir, asociamos el término menopausia igual a envejecimiento y es ahí donde entramos en confusiones. Doctora, ¿algún caso que usted recuerde muy peculiar de alguna paciente que haya sido con menopausia muy prematura o algún caso relevante que le haya marcado por ahí? Mira, los casos de menopausia prematura son muy escasos. Yo la menopausia prematura sí que he tenido una paciente de 37 años, pero le fue muy bien, en el sentido de los cambios, sobre todo a nivel emocional y este tipo de cuestiones, donde a veces no nos va tan bien en el caso de ella, fue a nivel óseo. Son pacientes que tienen una depresión en sus estrógenos y se nos queda muy desprotegido a nivel óseo y empezó con cuestiones de osteopenia de manera muy temprana. ¿Qué es la osteopenia? Para poderme dar a entender. Normalmente los huesitos tienen un sistema donde van absorbiendo o reabsorbiendo más bien hueso y lo van intercambiando en la cuestión del calcio. Hay pacientes que tienen osteopenia, que es, digamos que una disminución en esta velocidad de intercambio. Entonces empieza a haber porosidad en nuestros huesos. Hay pacientes que ya llegan a grados más avanzados como una osteoporosis donde ya no es reversible. Una osteopenia es los inicios, que si yo detecto a esta paciente le puedo dar medicamento y puede ser reversible, la osteoporosis no. ¿Qué nos puede producir una osteoporosis? Fracturas.
Entonces, por eso escuchamos mucho en el caso de la abuelita, se fracturó la cadera, se fracturó la pelvis, se cayó y se fracturó un brazo. ¿Por qué? Porque tienen mucha fragilidad en sus huesos. Entonces, en este sentido, por ejemplo, esa paciente con menopausia prematura, pues no le fue tan bien. Una pregunta que a lo mejor va a sonar muy lógica. ¿La menopausia nos va a llegar a todas las mujeres sin hijos o con hijos? Así es. Esa es una etapa que es inevitable. Es inevitable. Ahora, ¿hay diferencia, o en base a la experiencia que usted tiene, hay diferencia de cómo recibe la menopausia o cómo le va en la menopausia a una mujer con hijos y sin hijos? Por ejemplo, el caso de la paciente que acaba de comentar que tenía problema antes que no se convirtió en osteoporosis. ¿La mujer con hijos es más propensa a tener este tipo de riesgo o no? ¿O no hay relación? Realmente no hay un cambio, no hay una diferencia entre la paciente que tiene hijos y que no tiene hijos. Más bien vamos a la cuestión hormonal y a lo que puedan llegar a presentar y sobre todo el tratamiento que puedan llegar a tener. Es muy diferente la paciente que tenemos los cuidados de hacer ciertos exámenes, detección de enfermedades y llevan cuidado en este sentido, a aquella paciente que no. Eso sí puede afectar, los hijos no. Muy bien. Otra pregunta, tratamientos, consejos, básicamente consejos que usted nos pueda dar y platicarnos acerca de los tratamientos para poder llevar o vivir esta etapa pues de la mejor manera. Bueno, consejos. Obviamente, primero, acercarnos a un, ¿cómo se llama? A un especialista, a un experto en estas cuestiones, en este sentido. Eso es lo primero. 2, acercarnos en esta cuestión de no solamente el decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahorita para quitarme el bochorno? ¿O qué voy a hacer ahorita para quitarme esta cuestión de la labilidad emocional? Hay que recordar que la cuestión de la menopausia se ve como un todo, o sea, hay que ver a la paciente como un todo y tenemos que ir buscando enfermedades que se puedan agregar. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que llegan conmigo, no doctora, es que yo dejé de menstruar hace 2, 3 años y a mí lo único que me interesa ahorita es que me quite el bochorno. Entonces llegan contigo de que, bueno, vamos a pedir ciertos exámenes y la paciente, no, o sea, yo vengo a que me quites el bochorno. Hay que recordar que tenemos que hacer exámenes. ¿Qué exámenes tenemos que hacer? Por ejemplo, después de los 60 años, sobre todo, densitometrías para ver si podemos tener una osteopenia, una osteoporosis y hacer diagnóstico. Química sanguínea, ¿para qué? Con la intención de poder valorar cómo es nuestro hígado, cómo está funcionando, ver cómo está funcionando nuestro riñón. Perfil de lípidos, tomando en cuenta que el colesterol y los triglicéridos se pueden aumentar y podemos llegar a incrementar el riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer muchos estudios, mamografías también, hay que tener la periodicidad de poder hacer mamografías y hay que recordar que también tenemos que seguir haciendo, a pesar de la edad, que también me toca a muchas pacientes de que no, doctora, yo ya no menstruo, ya no es necesario hacerme un Papá Nicolau, ya no es necesario hacerme un eco pélvico, sigue siendo necesario. Los ovarios en menopausia siguen teniendo cambios, normalmente se van haciendo más pequeñitos y siguen teniendo un cambio, útero también, sobre todo endometrio, el endometrio sigue teniendo cambios, el endometrio es esta capa que cubre el útero por dentro y que puede llegar a tener problemas en pacientes que están posterior a la menopausia, sobre todo en aquellas pacientes que llevan algún tipo de tratamiento o en pacientes que son muy obesas. Entonces sigue la cuestión de la revisión ginecológica año tras año. Entonces hay que hacer varios exámenes de laboratorio y con esto ver qué tratamientos requiere. No esperar a que ya estemos con esta etapa encima, sino, siempre les inculcamos el estar atendiéndose periódicamente con su especialista y qué mejor que con el ginecólogo para ver todo este tipo de eventos que suceden alrededor de la menopausia. Entonces lo recomendable es no dejar de acudir con ustedes y a partir de qué edad es la que tenemos que estar súper alertas. Acercándonos a los 45, 47 años. 45, 47, para que todas nuestras amigas y también el esposo también la invite a su esposa a acudir con el especialista. Doctora, antes de despedirnos, redes sociales para que cualquier duda la podamos contactar. Claro que sí, ahorita estoy solamente en Instagram como @doctora Marcela Reyes y ahí me pueden encontrar para cualquier duda. Perfecto. Los teléfonos están apareciendo en pantalla, sus redes sociales también, bueno, en este caso solo Instagram. Y recuerden que nosotros estamos presentes en www.carsa.com, Facebook, Instagram y también en TikTok. Nos encuentran como Mi Carsa. Bonita tarde de viernes. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Gracias.